Nosotros tenemos generalmente dos casitas, ¿sí? Entonces, allí donde tengáis la casita marcada, va a ser el punto de inicio de vuestra cuenta. Cuando entramos en Google, nos movemos siempre con menús, siempre nos movemos con menús. Y nosotros tenemos el menú principal de manera vertical, ¿vale? De manera vertical. Entonces, aquí tenemos diferentes bloques. Bueno, primero, visión general de recomendaciones, ¿vale? Bloque superior, que es un bloque más informativo. Luego tenemos campañas, grupos de anuncios, anuncios y extensiones, ¿vale? Que es fundamentalmente el árbol por el que nos vamos a mover dentro de la cuenta, ¿sí? Luego tenemos las páginas de destino, donde nuestras páginas van a aterrizar, pero que es un tema informativo, ¿vale? Dónde están apuntando nuestras campañas. Y luego está el corazón de la cuenta, que son las palabras clave, ¿sí? Nosotros siempre creamos campaña, grupo de anuncios, anuncio, palabra clave, o palabra clave, anuncio, ¿sí? Pero luego a la hora de analizar lo hacemos al revés, palabra clave, anuncio, grupo de anuncios, campaña. Porque al final lo que mueve todo es la palabra clave. Sin embargo, no es lo primero que se mete al crear, sino que creamos campaña, grupo de anuncios, etc. Y arriba tenéis un buscador, informes, herramientas y ajustes. ¿Sí? ¿Veis el buscador de arriba, el menú de arriba? Vale, si pincháis en el buscador de arriba y clicáis, se os abre otro menú, ¿vale? He pinchado en herramientas y ajustes, se abre otro menú, que es un menú global más grande, con mucha más información. Entonces, por el menú vertical nos movemos dentro de la cuenta, haciendo cosas. Por el menú de arriba es un menú de gestión global, ¿vale? Que se puede utilizar o no, ¿vale? Pero no es un menú de navegación, es un menú de administración y gestión. Entonces aquí tenemos cosas tan básicas como la pasta, ¿vale? Facturación, método datos de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, ¿vale? Lo que sea. Tengo los datos empresariales, administrador de políticas, quién accede a la cuenta, cuentas vinculadas, etcétera. Luego tenemos una parte de medición, que ya veremos, una parte de acciones en bloque, que es una parte avanzada. Si tenéis procesos que son, entre comillas, repetitivos, pues podéis crear reglas, cosas, ¿vale? Eso es un poquito más avanzado, no lo vamos a ver. La parte de biblioteca compartida y la parte de inicio, que es la que me interesa, que es la parte de planificación. Sí. Entonces, en la parte de planificación hay tres cosas: un planificador de rendimiento, un planificador de palabras clave y una vista previa y diagnóstico de anuncios. Sí. A mí me interesa el del medio, que es el planificador de palabras clave, donde vamos a ver y vamos a detectar palabras clave con las que yo voy a empezar a crear mis campañas y mis grupos de anuncios y, evidentemente, mis anuncios. Sí. Entonces, hay dos maneras de generar palabras clave: o tú te las sabes y las vas escribiendo, o le dices a Google, ayúdame. ¿Vale? O sea, Google, ayúdame a detectar palabras clave, y lo que hace es buscarlo. Antes de eso, tenéis la vista previa y diagnóstico de anuncios. Y en la vista de previa y diagnóstico de anuncios, lo que haces es, bueno, pues coges aquí, buscas la palabra que tú quieras, donar un eje, cambias el idioma al idioma español, ¿vale? Y al final te va a decir cómo en la zona geográfica que yo tengo marcada aquí, que yo qué sé, puedo poner Madrid, como una persona de Madrid está viendo ahora mismo los resultados de búsqueda para esa palabra. Esto es un pantallazo no clicable, ¿vale? Es un pantallazo no clicable. Y esto no corre impresión, no corre clic, no corre CTR, ningún indicador se ve perjudicado. Y podéis poner aquí si queréis ver el móvil o si queréis ver el ordenador. Si queréis ver cómo lo está viendo ahora mismo un usuario. Vuelvo y voy a lo que me interesa, que es el planificador de palabras clave. Nosotros estamos en ese punto, ¿vale? Que es descubrir palabras clave nuevas. Yo, antes de crear campaña, tengo que sacar las palabras clave y segmentar previamente. Y luego monto la campaña. No me pongo a hacer la campaña sin haber cogido antes las palabras clave. Te dice, descubre nuevas palabras clave. Entonces te pone, puedes empezar con palabras clave o puedes empezar con un sitio web. Podéis coger vuestra URL u otra URL, ponerla y que el sistema la rastree. Entonces, poner vuestra URL y ver qué sale, ¿vale? O sea, tienen que salir cosas. Bueno, primero tienen que salir cosas, porque si no sale nada, mal rollo, ¿vale? Entonces, como un ejercicio de experimentación. Bueno, esto si rastreáis una web, ¿vale? Si no, tenemos la versión B, que es volver para atrás y volver a descubre palabras clave nuevas, ¿sí? La otra opción. Y ahora he explicado, porque por un lado o por el otro, la interpretación de los datos es la misma. Entonces, aquí lo que hacemos ahora es poner el servicio que yo ofrezco, poner el producto que yo ofrezco, poner aquello que yo venda, ¿vale? Bien, lo primero que aparece aquí es esta gráfica,
que puede ser que a vosotros no salga, ¿vale? Hay que tener cuenta activa para que esta gráfica con números reales salga. Si no, lo que os vais a encontrar por aquí pueden ser rangos. Entonces, bueno, lo primero que te da es, sí, la palabra clave que tú has puesto, que es televisor plasma, y luego te da un montón de resultados por aquí, ¿vale? Entonces, cogemos todas las palabras y nos las volcamos a un Excel. ¿Por qué? Porque va a ser, bueno, bastante más fácil de gestionar. Tenemos aquí la fecha, en los últimos 12 meses, 1 de septiembre de 2018 hasta 31 de agosto de 2019. Las palabras, ¿vale? La moneda, que en principio es la moneda euro, en mi caso. Si hubierais creado otra campaña en otro país con otra moneda, pues aparece otra moneda. Búsquedas medias mensuales, ¿vale? Por ejemplo, la palabra televisor plasma se busca una media de 480 veces al mes, ¿vale? Bien, luego dice nivel de competencia. Si es un nivel de competencia alta, es que hay mucha gente pujando por esa palabra en Google. Si tiene un nivel de competencia, en mi caso no hay ninguna ni media ni baja, ¿vale? Pues es que hay poca gente pujando por esa palabra en Google. El nivel de competencia alta luego se transmite en un número de 0 a 100. Cuanto más 100, más alta. Cuanto más 0, más baja. ¿Sí? Entonces, bueno, si estáis en un nivel de competencia alta, pues bueno, es lo que hay. ¿Vale? Haberlo pensado antes de montar ese producto, ese servicio, o es buena noticia, porque al final hay mercado. O sea, eso no es ni bueno ni malo, hay mercado. Y luego aquí te dice las búsquedas por mes. Entonces, bueno, estas búsquedas por mes, si tenéis cuenta activa y te dan números reales, ¿vale? Tienen sentido si el producto es estacional. Si no, tenéis un producto que es durante todo el año, pues cogéis la media y ya está. Bien, entonces tenemos que mirar 3 datos. Primero, la palabra, ¿vale? Para mí lo importante es que la palabra me cuadre. Luego miraremos las búsquedas y miremos la competencia. Pero lo más importante tenéis que mirar que la palabra os cuadre, ¿vale? Lo más importante de todo. Cuando nos perdamos, que espero que no ocurra, volvemos a campañas y volvemos a empezar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, botón azul, pulsamos, nueva campaña. Abrimos y tenéis que ver algo parecido a esto. Entonces el sistema dice, a ver, Pablo, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer marca? ¿Quieres hacer branding? Primera pregunta. ¿Quieres conseguir tráfico al sitio web? Pues puede ser que sí, visitas. A ver, ¿qué quieres? ¿Conseguir oportunidades de venta? ¿Contactos? ¿Leads? ¿O quieres conseguir directamente ventas? Es un funnel, realmente, ¿vale? Entonces yo puedo decir al sistema, venga, ventas. Si le digo ventas y pincho, el sistema, si me pongo encima, me va a decir qué tipos de campaña son recomendables para eso. A la derecha tenemos crear campañas sin objetivo. Es decir, mira, Google, por mucho que tú me digas cómo tengo que hacerlo, lo voy a hacer yo como yo considere oportuno. Entonces me pongo encima y digo, venga, voy a crear una campaña sin objetivo y me va a dar los diferentes tipos de campaña que existen, que son los que me recomendaba clicando antes. Con eso estamos ya en la creación de la campaña y tenemos 4 pasos. Paso número 1, configuración, que es el core de la campaña. Paso 2, grupos de anuncios y la confirmación de los anuncios, ¿vale? Lo que creemos ahora, en el paso 1, ¿vale? Para todo lo que está en el 2 y en el 3. Es decir, que ahora vamos a crear puja, presupuesto, ubicación geográfica, todo eso vale para todos los grupos de anuncios que vengan después. Ante lo cual, son decisiones importantes. Entonces, lo primero que tenemos que poner es un nombre que se entienda, ¿vale? Tenéis que poner un nombre que luego de un vistazo, ¿vale? Yo tengo 10 campañas, se entiende de qué va cada campaña, que no tenga que pensar, mirar, profundizar. Vamos bajando para abajo. ¿Os acordáis que os he dicho que la campaña se puede meter en la red de búsqueda o en los partners de la red de búsqueda? Eso del mundo que aparece. Vale, bajamos. Aquí te pone mostrar más ajustes, que entiendo que estáis viendo todos lo mismo que estoy viendo yo. Fecha de inicio, fecha de fin. Que no tenéis fecha de fin, lo dejáis. Que tenéis fecha de fin, la ponéis. Ubicaciones son aquellos lugares donde yo quiero que mi anuncio sea visto o publicado. Entonces, por defecto, ¿vale? Tendréis la opción de España si habéis creado la campaña aquí, ¿vale? Por defecto. Un nivel superior es publicar a nivel mundial, que entiendo que no procede. Y un nivel inferior es marcar en qué zona de España queréis publicar vuestros anuncios. 2 maneras de hacerlo. Manera, buscador, y tan fácil como poner aquí, allí donde queréis aparecer, ¿vale? Pues País Vasco, y dentro del País Vasco tenéis las provincias. O lo puedo hacer de manera separada, independiente, las 3 provincias. ¿Sí? Quito y cojo las 3 provincias. Si cojo País Vasco y luego miro datos,
voy a ver datos globales del País Vasco. Si cojo las 3 y luego miro datos, voy a ver datos más parciales de qué pasa en cada provincia. Otra opción es que lo hagáis por radio. Voy a la búsqueda avanzada, pongo San Sebastián, y a ver, un radio alrededor de la zona geográfica que yo quiera, ¿no? Y marco. Opciones de ubicación, esto es lo que os he comentado antes. Si queréis llegar a personas que están en el sitio o que buscan sobre el sitio. Vale, en audiencias de momento no hacemos nada y llegamos a la parte del presupuesto. Entonces, el presupuesto, lo que os he dicho antes, no hay respuesta correcta. Tendríamos que ver, oye, ¿cuántas donaciones quieres conseguir? Tal, y empezar a construir. La forma de publicación, tenemos la estándar y tenemos la acelerada, pero la acelerada nos olvidamos, porque a partir del 30 de septiembre desaparece. Tenéis aquí una doble opción, ¿no? Conversión, valor de conversión, clics, cuota de impresiones. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Vender más? ¿O conseguir más contactos? ¿O quieres conseguir visitas o clics? ¿O quieres hacer marca? Te está dando el funnel. Marca, visitas, ventas. Y abajo pone, también puedes seleccionar una estrategia de puja directamente y te pone no se recomienda. Bueno, vamos a verla. Vemos de arriba abajo. Primero, cuota de impresiones objetivo. Tú le dices al sistema, oye, yo quiero aparecer 80% de veces, 100% de veces, 50% de veces. Y el sistema en automático trabaja con la puja para salir el máximo de veces posible cerca de lo que tú dices. Todo esto que es automático, es mejor obviarlo de inicio y trabajar con el CPC manual. Es decir, somos nosotros los que pujamos para cada palabra lo que nosotros creemos que es interesante para nosotros. Vale, mostrar más ajustes. Cosas que tenemos aquí que son importantes. Bueno, el tema de las conversiones, que ya lo veremos. Programar los anuncios por horas o por días. Bueno, por días o por horas. Pues bueno, tan fácil como si vosotros tenéis claro que lo que vosotros ofrecéis es más susceptible de ser comprado o de ser realizado en una hora que en otra, o en unos días que en otros, pues programáis la campaña en un día o la programáis en otra. Vale, yo hay muchos clientes en los que las campañas se paran el fin de semana. Porque sí, hay juego, pero no hay conversión. Pues mira, para tener conversión, desaparecemos. Rotación de anuncios, doble opción. Nosotros luego en el grupo de anuncios crearemos al menos 3 anuncios por cada grupo de anuncios, para que compitan entre sí. De manera que luego los ponemos en marcha. El sistema inicialmente va a publicar los 3 anuncios al 33% sobre base 100. 33, 33, 33. Puedo tener un anuncio con 50 clics y una conversión, puedo tener un anuncio con 20 clics y 10 conversiones. Y el sistema me va a optimizar aquel que tiene más clics, no que tiene más conversiones. Entonces, aquí lo que habría que hacer desde un punto de vista de gestión es poner la opción B durante un tiempo, ver cuál es el anuncio que mejor está convirtiendo y luego cambiar a la primera opción de arriba. Si estamos cómodos con esto, que deberíamos estar cómodos, o al menos entenderlo, le damos a guardar y continuar. Y llegamos a los grupos de anuncios. Vale, bueno, ¿qué he hecho? El funnel. El grupo de anuncios 1, televisores plasma baratos. Las palabras que meto son televisores plasma baratos. Y ahora crearé un anuncio vinculado a eso. Y pujo 1 euro, porque estoy arriba. Vale, pujo poco. Bajo para abajo, grupo de anuncios 2, televisores plasma ofertas. Palabras asociadas, pues las que hablan de esto. Incluso eso lo tendría que separar, ¿eh? Por los televisores TV, tele, televisión. Y pujo un poquito más, 2, porque está más abajo. Es un tío que ya está buscando ofertas de televisores. Me interesa más comercialmente. Y giro abajo y le doy grupo de anuncios 3. Y ya estoy en fase de comprar. Y este, como está más abajo, está casi no, está buscando comprar, pujo un poquito más por él. Y creo los 3. Y ahora crearé anuncios para uno, para otro y para otro. Las palabras clave positivas se clasifican en 3 grandes grupos. Concordancia amplia, concordancia frase, concordancia exacta. ¿Sí? Entonces, las palabras que hemos volcado nosotros son palabras en concordancia amplia. No tienen nada a los lados, ¿vale? Ni comillas, ni corchetes, ni nada. Cuando yo meto esa palabra, mi anuncio se va a disparar para esa palabra y para similares de esa palabra. Siguiente concordancia, más ajustada, de frase, le meto unas comillitas. Zapatos de caballero. Siempre que la frase se mantenga, mi anuncio se publica. Tiene que aparecer cosas, bueno, la frase, y poner cosas por detrás, baratos, o cosas por delante, tienda. Pero la frase se mantiene. ¿Sí? Estoy ajustando mucho más mi nivel de concordancia. Y la de abajo es la más restrictiva posible,
que es solamente cuando se busca lo que yo quiero, televisor de plasma, colaborador ONG, ayuda ONG, cardiopatía infantil, lo que sea, como lo pongo entre corchetes, mi anuncio se publica solo para esa palabra, concordancia exacta. Hay una intermedia, ¿vale?, que es la amplia modificada, ¿sí? Estas tres las podemos gestionar directamente desde Google. Yo puedo elegir cambiar palabra y elijo una concordancia u otra. Esta no. Tengo que meter el más, ¿vale? El más de manera manual. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que si vosotros ponéis más colaborar, más ONG, ¿vale?, cualquier búsqueda que se realice en vuestra zona que tenga incluida esas dos palabras, va a disparar el anuncio. Entonces, en cualquier caso, lo más recomendado siempre es o voy a la más restrictiva o voy a la amplia modificada. Intento evitar la frase, intento evitar la amplia. Esta la evito siempre. A menos que estéis en un producto que tiene pocas búsquedas y te la tienes que jugar. Esto es lo que recomienda Google, ¿sí? Exacta, amplia frase. Bueno, pues casi esto lo podéis 50 más 30 y esto amplia modificada. ¿Vale? Pues la frase en sí, ¿vale? Entonces, cuanto más restrictivos seáis, ¿qué pasa? Que solo os vais a publicar con la palabra que dispara el anuncio. Como solo os publiquéis con la palabra que dispara el anuncio, macheáis exactamente con lo que está buscando el usuario. La probabilidad de que recibáis clics se multiplica por n. Por lo tanto, vuestro nivel de calidad de partida está mejorando mucho. Es cierto que vais a tener menos tráfico, ¿vale? Porque evidentemente amplia tiene más volumen. Pero el tráfico que tenéis es mucho más cualificado y tiene mucho más sentido. Con corchetes o con el más, pero con una de las dos. No sin corchetes, no con comillas. Entonces, a la hora de crear los anuncios, tenemos un montón de texto para poder hacerlo. Tenemos título 1, 30 caracteres, título 2, 30 caracteres. E incluso podemos crear un título 3. ¿Vale? Pero bueno, 1 y 2. Abajo tenemos ruta visible 1, ruta visible 2, 15 caracteres, que ahora lo vemos. Y luego tenemos dos descripciones de 90 caracteres cada descripción. Primero la URL, ¿vale? www.pixmania.es. ¿Vale? Si me voy a la creación del anuncio, que estoy en la 82 porque he hecho la cuenta de todo esto, al final, hemos dicho que meto la keyword en el título y en la segunda tengo que meter la propuesta de valor, se supone. ¿Vale? Televisor para más barato y en el segundo título meto ¿por qué me tienes que comprar a mí? La propuesta de valor. Esa es un poco la idea general de lo que yo tengo que transmitir ahí. Entonces, bueno, pues tú, televisor para más baratos. Y en la parte de aquí vais viendo en previsualización, ¿sí?, cómo va quedando. Y si pasáis, vais a ver cómo queda en PC. Vamos construyendo. Entonces, lo primero, la palabra clave. Lo segundo tiene que ser la propuesta de valor. Entonces, daros cuenta que cuando estamos en Internet, y esto lo notáis todos los días, ¿vale?, los copies siempre están trabajados no con la ventaja de ganar, sino con el miedo a perder. ¿Vale? Internet está lleno del miedo a perder. Entonces, de manera persuasiva, que no de manera manipulación, tenemos que invitar al usuario, entre comillas, a que se da cuenta de que si eso que tenemos no lo coge, pierde algo. Y el miedo a perder muchas veces se transforma en pregunta. ¿Vale? Y si os fijáis y vais mirando un poco todo y os fijáis en los copies o los mensajes, la mayoría de los mensajes trabajan esto de manera inconsciente. Hay un libro que se llama Quiero decidir yo, o Quiero decidir, que lo explica muy bien esto, que es relativamente reciente, que te explica un poco cómo te van a ir manipulando con los copies, con los mensajes, tal y cual. Entonces, cuantas más preguntas hagáis al usuario, más fácil va a ser que conteste su usuario. ¿Vale? Más sencillo.